Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de algo muy importante. Y es que, como dice el título, hoy nos enfocamos en la gran decisión que tuvo que tomar la queridísima Khan y Demet, o mejor dicho, la gran decisión que tuvieron que tomar después de ese final de infarto. Sí, exacto. Después de su boda sorpresa. ¿Se acuerdan de ese momento épico? Yo todavía no me repongo. La verdad, fue algo que nos dejó a todos con el corazón en un puño pensando, ¿y ahora qué? ¿Dónde van a vivir Khan y Demet? ¿Qué camino tomará su vida juntos después de el gran sí? Pues bueno, en este vídeo vamos a sumergirnos en los detalles, en las posibilidades, y vamos a especular un poquito, claro. Porque a quién no le gusta un buen chisme. Así que prepárense para analizar cada pista, cada detalle, cada indicio que nos han dado a lo largo de la historia, y a sacar nuestras propias conclusiones. Y antes de empezar, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series y personajes favoritos. Suscríbanse ya. Y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. Ya estamos listos para sumergirnos en este universo de Khan y Demet. Bueno, vamos a ponernos en contexto, ¿les parece? Recordemos, la boda. La boda. Una boda sorpresa que nos dejó a todos sin aliento. Fue romántica, fue inesperada, fue perfecta. Después de todo el drama, después de todos los obstáculos, finalmente Khan y Demet dieron el gran paso. Pero claro, después de la emoción, llega la realidad. Y la realidad en este caso, es ¿dónde vivir? Es una pregunta crucial, ¿verdad? Porque la decisión de dónde vivir es mucho más que simplemente encontrar un lugar para dormir. Es decidir dónde construir su hogar, dónde compartir sus sueños, dónde criar, tal vez, una familia, dónde crear recuerdos. Y en el caso de Khan y Demet, la decisión tiene aún más peso, porque ambos tienen vidas muy ocupadas, carreras exitosas y diferentes gustos. Khan, como sabemos, es un fotógrafo de renombre con un espíritu aventurero y nómada. Su trabajo lo lleva por todo el mundo, siempre buscando la foto perfecta, siempre en movimiento. Él aprecia la libertad, el espacio y la conexión con la naturaleza. Imagínense a Khan recorriendo paisajes exóticos, capturando la esencia de diferentes culturas, siempre con su cámara en mano, listo para inmortalizar un momento. Su vida es una constante búsqueda de la belleza, una exploración sin fin. Demet, por otro lado, es una brillante ejecutiva, una mujer de negocios exitosa, con una vida más centrada en la ciudad. Le encanta la elegancia, la comodidad y la cercanía a las comodidades y el trabajo. Piensen en Demet impecablemente vestida, manejando con destreza las reuniones, tomando decisiones importantes, siempre al frente de su equipo. Su mundo es el de las estrategias, los negocios, las oportunidades. Es una mujer que disfruta de la vida urbana, de las cenas con amigos, de las compras y del teatro. Entonces, ¿cómo iban a encontrar un punto medio? ¿Dónde iban a construir su nido de amor? Esa es la pregunta del millón. Una pregunta que nos mantuvo en vilo durante toda la serie, y que ahora, tras la boda, adquiere una relevancia aún mayor. La respuesta a esta pregunta definirá el curso de su relación, la armonía de sus vidas, y la felicidad que podrán construir juntos. Analicemos las opciones, y aquí es donde entramos nosotros, los detectives de las series. Vamos a empezar por la casa de Khan, esa casita en la playa que tanto nos gusta. ¡Ay, qué lugar tan idílico! Imagínense despertar con el sonido de las olas, tomar café en el porche con vistas al mar, tener todo el espacio del mundo para ser ellos mismos. Suena maravilloso, ¿verdad? Esa casa con sus paredes blancas, sus ventanales amplios, su ambiente relajado, evoca una sensación de paz y tranquilidad. Es el refugio perfecto para Khan, un lugar donde puede desconectar del mundo, conectar con la naturaleza y recargar energías. Pero, ¿sería práctico para Demet? Recordemos que Demet tiene una vida muy activa, con muchos compromisos laborales, y la casa de la playa está un poco lejos de todo. Además, aunque es preciosa, puede que no tenga todas las comodidades que Demet está acostumbrada. ¿Estaría dispuesta a renunciar a esa cercanía a la ciudad, a la vida social, a todo lo que implica vivir en una gran urbe? ¿Podría Demet, acostumbrada a la comodidad de la ciudad, adaptarse a la vida más sencilla y aislada de la playa?
Estaría dispuesta a dejar de lado sus compromisos laborales, sus reuniones, sus eventos sociales, por pasar más tiempo con Khan en ese paraíso costero. Por otro lado, la casa de la ciudad, la que Demet tiene. Esa joya. Es moderna, elegante, espaciosa, perfecta para las cenas con amigos, para las fiestas. Es céntrica, cerca de todo. Es la definición de la comodidad. Imagínense a Demet y Khan en esa casa, recibiendo a sus amigos, organizando cenas elegantes, disfrutando de la vida social. Es un lugar que refleja el éxito, el buen gusto y la ambición de Demet. Pero, ¿encajaría Khan allí? ¿Se sentiría a gusto? ¿Podría tener el espacio que necesita para su trabajo, para su espíritu libre? Quizás se sentiría un poco encerrado. ¿Podría Khan, acostumbrado a la libertad del mundo, adaptarse a la vida estructurada y sofisticada de la ciudad? ¿Se sentiría cómodo en un ambiente que, aunque lujoso, podría parecerle un poco restrictivo? ¿Encontrarían el espacio necesario para que ambos pudieran desarrollar sus carreras y mantener su individualidad? Entonces, ¿qué queda? Una tercera opción. Un nuevo comienzo. Podría ser. Podrían buscar un lugar nuevo, un hogar que combine lo mejor de ambos mundos. Un lugar que les ofrezca la tranquilidad de la naturaleza, pero que también esté lo suficientemente cerca de la ciudad. Un lugar que les permita a ambos seguir con sus carreras, pero que también les ofrezca el espacio para construir su vida juntos. Podrían buscar una casa en las afueras, con un jardín grande, con un estudio para Khan, con una cocina moderna para Demet. Un lugar donde puedan recibir a sus amigos, donde puedan relajarse, donde puedan ser ellos mismos. Imaginen esa casa ideal con un diseño moderno, amplios ventanales que permitan la entrada de luz natural, y un jardín exuberante que les conecte con la naturaleza. Un lugar donde Khan pudiera tener su estudio de fotografía, equipado con todo lo necesario para desarrollar su arte, y donde Demet pudiera disfrutar de una cocina de ensueño, perfecta para preparar deliciosas comidas y organizar cenas inolvidables. Esta opción sin duda presentaría un desafío, ya que requeriría que ambos estén dispuestos a hacer concesiones y a adaptarse a un nuevo entorno. Khan tendría que renunciar a la libertad total de la playa, y Demet tendría que alejarse un poco de la vida social y laboral de la ciudad. Pero si el amor es la base de su relación, y si ambos están dispuestos a construir su hogar juntos, esta podría ser la opción perfecta. O quizás la mejor opción sea la flexibilidad. Que tengan un lugar base, pero que también se adapten a las necesidades de cada uno. Que pasen tiempo en la ciudad, en la playa, y en cualquier lugar que les haga felices. Un poco de aquí, un poco de allá. Al fin y al cabo, lo importante es que estén juntos. Esta opción quizás sea la más realista, ya que les permitiría mantener sus carreras y sus estilos de vida, sin tener que renunciar a sus sueños y ambiciones. Imaginen a Khan viajando por el mundo, pero siempre con un lugar al que volver. Y a Demet trabajando en la ciudad, pero con la posibilidad de escapar a la playa o a la naturaleza, en busca de paz y tranquilidad. En este escenario tendrían que organizar sus agendas, planificar sus viajes, y encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades laborales y sus deseos personales. Pero si el amor es el motor de su relación, y si ambos están dispuestos a apoyarse y a entenderse, esta flexibilidad podría ser la clave para una vida feliz y plena. Ahora vamos a pensar en otras posibilidades. ¿Y si Khan decidiera mudarse a Estambul definitivamente? ¿Y si Demet aceptara, de vez en cuando, esa vida más nómada que él lleva? ¿Se adaptarían a los viajes de Khan, a esos viajes largos que son característicos de su trabajo? ¿O quizás Demet con el tiempo se plantearía un cambio en su trabajo? ¿O encontraría un equilibrio entre sus dos estilos de vida? Esta opción implicaría que Demet hiciera un esfuerzo por adaptarse al estilo de vida de Khan. Tendría que estar dispuesta a acompañarlo en sus viajes, a explorar nuevos lugares, y a vivir una vida más aventurera. Esto podría ser emocionante y enriquecedor, pero también podría ser agotador y desafiante. Por otro lado, Khan tendría que estar dispuesto a pasar más tiempo en Estambul, a establecer raíces, y a renunciar a la libertad total de su vida nómada. O quizás Demet podría encontrar un trabajo que le permitiera viajar con Khan, o podría establecer una empresa que le permitiera trabajar desde cualquier lugar del mundo. Esta opción, aunque difícil, podría ser la solución perfecta, ya que les permitiría a ambos seguir sus carreras y vivir una vida plena y emocionante. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor familia. ¿Qué papel jugarán las familias de Khan y Demet en esta decisión?
¿Les darán consejos? ¿Les ayudarán a encontrar el lugar perfecto? Qué importante es el apoyo familiar. Y recordemos, la familia de Khan es un poco peculiar. Así que seguro que meten su cuchara en la decisión. La familia de Khan, con sus personalidades extrovertidas y sus costumbres tradicionales, seguramente tendrá mucho que decir. Es probable que quieran que Khan se establezca en un lugar fijo, para que pueda estar cerca de ellos y formar una familia. Y la familia de Demet también, ¿qué opinarán ellos? La familia de Demet, con sus ambiciones y sus expectativas, seguramente tendrá una opinión sobre la decisión de dónde vivir. Es probable que quieran que Demet se mantenga cerca de su trabajo, que siga creciendo profesionalmente, y que mantenga un estilo de vida acorde a su éxito. Es posible que las familias de Khan y Demet tengan diferentes ideas sobre lo que es mejor para ellos, y esto podría generar tensiones y conflictos. Sin embargo, si Khan y Demet están unidos en su decisión, y si ambos están dispuestos a comunicarse y a respetar las opiniones de sus familias, podrán superar cualquier obstáculo y encontrar la solución perfecta. En definitiva, la elección es compleja. Hay muchas variables a considerar. Pero al final, la decisión de dónde vivir es una decisión de amor. Es una decisión que deben tomar juntos, basándose en sus sentimientos, en sus deseos, en sus sueños. Es una decisión que definirá su futuro, su felicidad, su vida en pareja. La decisión de dónde vivir no solo se trata de encontrar un techo, sino de construir un hogar, un refugio, un espacio donde el amor florezca, donde los sueños se hagan realidad y donde los recuerdos se creen. Y por supuesto, no puedo dejar de recordarles que este es un vídeo de especulación. No tengo la respuesta definitiva. Solo estoy compartiendo mis ideas, mis análisis, mis teorías. Pero me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Dónde creen que vivirán Khan y Demet? ¿Qué opción les parece la más adecuada? ¿Están de acuerdo con mis análisis? Déjenme sus comentarios. Quiero leer sus teorías, sus conjeturas, sus deseos. ¿Cuál es su final ideal para esta historia de amor? ¿Cómo imaginan la vida de Khan y Demet? ¿Qué elementos consideran esenciales para su felicidad? Pero bueno, creo que ya hemos repasado los puntos principales. Hemos analizado las opciones, hemos discutido las posibilidades, y hemos soñado un poco con el futuro de Khan y Demet. Hemos explorado la casita en la playa, la elegante casa en la ciudad, la posibilidad de un nuevo hogar en las afueras, y la flexibilidad como una solución. Hemos considerado el impacto de sus carreras, los deseos personales de cada uno, y la influencia de sus familias. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que se hayan emocionado tanto como yo al hablar de esta gran decisión. Espero que se hayan sentido transportados al mundo de Khan y Demet, y que hayan disfrutado de este viaje a través de sus vidas y sus posibilidades. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Me gusta debatir, discutir, compartir opiniones. Aún más me encanta que participen. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Khan y Demet, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus series y personajes favoritos. Si les gustó este vídeo, compártanlo con sus amigos, familiares, y con cualquier persona que ame esta historia de amor tanto como ustedes y yo. Muchas gracias por ver. Gracias por ser parte de esta comunidad, por su apoyo y entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo. Estaré esperando sus comentarios, sus ideas y sus teorías. Estaré lista para analizar, debatir y soñar con ustedes sobre el futuro de nuestros personajes favoritos. Un abrazo enorme. Y recuerden, la decisión final siempre es lo de menos. Lo que importa es el amor. Porque al final, la decisión de dónde vivir, de cómo vivir, de qué camino tomar, siempre se basa en el amor. En el amor que sienten el uno por el otro, en el amor que sienten por sus sueños y ambiciones, y en el amor que sienten por la vida misma. El amor es el ingrediente secreto, el motor que impulsa cada decisión, cada paso, cada momento. En el mundo de Khan y Demet, el amor es el centro de todo. Es lo que los unió, lo que los mantuvo unidos a pesar de los obstáculos, y lo que los guiará en su futuro. Es el amor el que les dará la fuerza para superar cualquier desafío, para construir una vida juntos, y para ser felices. Así que a celebrar el amor. A celebrar la felicidad. Y a celebrar el futuro de Khan y Demet. Chao, chao.
Y recuerden, la vida está llena de sorpresas, de giros inesperados, y de momentos mágicos. Así que manténganse atentos. No se pierdan ni un solo detalle. Y sobre todo, no dejen de soñar.